Vamos a meditar esta tarde en Marcos capítulo 9, pero por primera vez realmente no voy a meditar en todo el capítulo 9, lo cual es mi costumbre, sino que vamos a detenernos en un lugar muy especial de este evangelio, que es la transfiguración de Jesucristo. La transfiguración de Jesucristo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, yo te suplico, Dios, que nos ayudes a despertar en nuestros corazones ante tu gloria, Señor. Háblanos y transfórmanos al ver tu gloria. Confróntanos con nuestro pecado y déjanos ver nuestra necesidad de misericordia, de gracia y de compasión. Que podamos ver tu gloria, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Nos enfocaremos entonces al principio de este capítulo 9, que es la transfiguración. Ahora, este es un texto muy difícil y profundo en todo el evangelio. Vemos que Jesús comienza dirigiéndose hacia los discípulos. Y esto es lo que le dice Jesús a los discípulos. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí conmigo, que me escuchan, que no gustarán la muerte, no morirán, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Y qué sucede? Dice, versículo 2. 6 días después, Jesús les muestra el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué sucede? Hay luz radiante en Jesús. Él mismo es brillante con luz blanca, dice, y de repente ven los discípulos a Elías en un lado y a Moisés en el otro lado. Y los discípulos están espantados, dice la Biblia. Y Pedro le dice, Señor, ¿qué tal si hacemos enramadas, unas tiendas para quedarnos aquí? Quizá una para ti, una para Elías, una para Moisés. Y para mantener esta experiencia tan diferente. Y en eso la voz de Dios interrumpe y dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él escuchad, a Jesucristo. Es como si Jesús le estuviera diciendo, ahí está Jesús al lado de Elías y Moisés y dice, Jesús no es como ellos dos, Jesús es superior a Elías y Moisés, Jesús es superior a la ley y los profetas, a Moisés y a Elías. Y luego viene una nube de gloria. Una nube de gloria así como la que acompañaba a Israel cuando salieron de Egipto. Viene una nube de gloria y los llena y de repente todo desaparece. Ya no hay nada. No está Elías, no está Moisés. Jesús no está brillando y Jesús les dice, no le digan a nadie. Difícil no decirle a nadie, ¿no? Pero ¿por qué no decirle a nadie? Jesús una y otra vez dice esto, no le digan, no le cuenten a nadie. Porque aún no era el tiempo de contar. Hay una parte en los evangelios que la gente quería forzar a Jesús a volverse rey. Imagínate si se enteraran de que se transfiguró. Él necesitaba ir a la cruz, Él vino a morir en la cruz y estaba en su camino a la cruz. No le digan a nadie. Ahora, ¿alguna vez, quiero hacerte esta pregunta, ¿alguna vez has leído una porción en la Biblia, algún evento en la Biblia en que sientes que hay un significado más profundo, pero no puedes verlo? Lo lees y tú dices, yo sé que esto es más profundo de lo que parece, pero no puedes entenderlo. La transfiguración es uno de esos pasajes, ¿verdad? Profundos y que uno sospecha que hay más de lo que yo puedo ver. Para entender este profundo significado de la transfiguración debemos dirigirnos al Antiguo Testamento y
Y yo quiero decirte, si tú estás aquí por primera vez, quizás si tú no has leído la Biblia tiene estas dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Uno es antes de Cristo, anunciando la venida de Cristo, y lo otro es cuando Jesús vino y todo lo que hizo, ¿no? Y nosotros necesitamos el día de hoy ir hacia el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento, lo que está sucediendo. Y yo quiero que te imagines a toda la Biblia como una obra maestra de tejida, con lana, con hilos, en las que tú puedes ver, agarrar uno de esos hilos y empezar a ver cómo llega hasta un extremo y después ver cómo llega hasta el otro. Tú puedes ver una de esas cosas y ir y ver cómo viene del Antiguo Testamento y cómo sigue hasta el Nuevo Testamento. La transfiguración es una de estas cosas que vamos a estar viendo su significado para entenderlo, cómo continúa o viene del Antiguo Testamento. Entonces el día de hoy vamos a descubrir solo dos profundos significados de la transfiguración a través de estudiar el Antiguo Testamento juntos. Ahora, también estudiaremos lo relevante que es la transfiguración para nuestras vidas en forma práctica, por supuesto. Esta transformación gloriosa de Jesús, ¿cómo eso me sirve en forma práctica para mi vida esta semana como un creyente, como un cristiano? Entonces vamos a comenzar con el primero. Dijimos que vamos a ver dos verdades profundas del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender la transfiguración. Entonces, primero, la transfiguración nos ayuda a entender que Jesús es el siervo sufriente. Jesús es el siervo sufriente. El primer significado de la transfiguración es que Jesús es el siervo sufriente que primero sufre y luego ve su gloria. El siervo sufriente es un nombre que se le ha dado por miles de años a una antigua profecía en Isaías 53 que leímos esta mañana al comenzar nuestro servicio. Por miles de años se le ha llamado a esta antigua profecía en Isaías 53 la profecía del siervo sufriente. Entonces vayan conmigo a Isaías 53. El siervo sufriente en Isaías primero sufre y luego ve su gloria, el fruto de su sufrimiento. Y antes de ver esto exactamente en Isaías, yo quiero recordarte qué es lo que está sucediendo en el Evangelio. Lo que acaba de suceder apenas unos versículos antes, al final del capítulo de la semana pasada, es que Jesús predijo su muerte. Él dijo, yo voy a morir, es necesario que yo muera, me van a crucificar, me van a rechazar y luego resucitaré el tercer día. Luego de que predice su muerte, ves un destello de lo que le espera después de su muerte, es su gloria, como Dios eterno. Y después vuelve a predecir su muerte. Y después va al siguiente capítulo y vuelve a predecir su muerte. Primero su sufrimiento y luego su gloria. Ellos no podían entender esto. Los discípulos solamente esperaban la parte de la gloria del Mesías. Iba a venir con poder y destruir las naciones que oprimían a Israel, y todas las naciones del mundo iban a estar subyugadas ante el gobierno de Dios a través del Mesías y la justicia perfecta que iba a establecer. Pero ellos no entendían que antes de la gloria debía venir la cruz. Pedro quiso detenerlo. Recordamos en los versículos anteriores a estos, la última parte del capítulo 8. Pedro quiso detenerlo, no entendió que antes de la gloria debía venir la cruz. Y esto es lo que sucede en el pasaje de Isaías 53. El siervo sufriente. Antes de la gloria, el siervo debe sufrir.
Entonces el profeta Isaías comienza a hablar de esos sufrimientos. Y tú empiezas a leer esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado, no lo estimamos, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y luego de eso Isaías pasa a considerar la gloria venidera después de este sufrimiento. Y si leen Isaías 53 del 10 al 12, al final, dice lo siguiente. Cuando haya puesto su vida en expiación, esto es sacrificio, en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esa aflicción, ese sufrimiento tuvo un fruto y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es el fruto del sacrificio del sufrimiento de Jesús. Ahora, esto es algo que Jesús repite una y otra vez en sus enseñanzas, que primero debía sufrir y después su gloria. Pedro mismo, que quiso confrontar a Jesús, fíjate que creo que, definitivamente él entendió después que primero debía venir sufrimiento y después gloria. Si ustedes leen Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 11, Pedro dice lo siguiente. Los profetas, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Ese es Pedro, el apóstol Pedro, que quería detener a Jesús de su sufrimiento y de su cruz. Después, muchos años después, escribe una carta a las iglesias y dice que los profetas estaban esperando entender esto, los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Así como en Marcos leemos que él predice su sufrimiento y después le sigue un destello, una muestra pequeña de su gloria que le seguiría. Jesús dijo esto también en Lucas 24:26. Dice, después de que resucitó, le estaba explicando a algunos discípulos en el camino de Maús lo siguiente, le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Entonces, simplemente para dejarlo claro, como dijo un pastor que se llama Sugel Michelem, primero la cruz y luego la gloria. Primero la cruz y luego la gloria. Y ese era el plan perfecto establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, que primero iba a ser la cruz de Jesús y luego su gloria. Eso era absolutamente necesario para nuestra salvación. Eso no pasó porque pasó. Fue planificado cada detalle y tenía que suceder así en el plan que Dios había determinado para tu salvación. Primero la cruz y luego la gloria. Y yo quiero preguntar, ayudarte a pensar de una forma práctica en esto. ¿Cómo eso es relevante en nuestras vidas? Yo quiero presentar una pregunta práctica delante de ti. Algo que Dios ha estado, la verdad, poniendo en mi corazón una y otra vez. Y es la siguiente pregunta. Quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos crecer en amor y unidad
como una familia que somos. ¿Cómo podemos crecer como iglesia que somos una familia unida, en amor y unidad, en paz y armonía, en perdón y en reconciliación? Y yo quiero decirte lo siguiente: el sufrimiento y la gloria del Mesías Jesucristo son el fundamento sólido en el que se funda la iglesia de Dios. Nuestra iglesia. Nuestra unidad se fundamenta y solidifica en Cristo, en que primero fue su cruz y luego fue su gloria, en el mensaje del Evangelio. Nosotros hay más de 13 naciones representadas en este lugar. Es imposible que tengamos todas las cosas en común sin que tengamos diferencias entre nosotros. ¿Cuál es el secreto entonces de una iglesia unida, en paz, en armonía y en reconciliación? Una iglesia centrada en el Evangelio vive en continuo perdón, comprensión y paciencia los unos para con los otros. ¿Por qué? Porque una iglesia llena de perdón y paciencia unos con otros es una iglesia que entiende que primero es la cruz y luego es la gloria. Y que conoce a su Señor y que conoce el Evangelio y que ama esa salvación. Hermanos, protejamos la paz de la iglesia. De esta manera termina nuestro capítulo 9. Esto no es un tema solamente que yo lo traigo. El mismo capítulo 9 termina Jesús en el último versículo de este capítulo diciendo lo siguiente: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y si no hay paz los unos con los otros, están perdiendo su sal. Porque como estábamos leyendo hoy en la escuela bíblica, en Juan capítulo 13, Jesús dice: les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y después que dice: en esto la gente que está afuera conocerán que son mis discípulos. En esto ustedes son salados y tienen sal y sabor en este mundo. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. Y ese amor primeramente vino de Dios para nosotros. Y primero fue su cruz y el sufrimiento y el padecimiento y el negarse a sí mismo y luego su gloria. Jesús mismo fue el que nos mandó amados los unos a los otros. Y yo quiero contarte una historia antes de pasar al segundo punto y terminar. Yo quiero contarte una historia de la tradición cristiana, la tradición de la historia cristiana. Cuenta una historia del apóstol Juan cuando era muy anciano, muy viejito. Era el último apóstol que quedaba vivo y la tradición cuenta de que ya estaba tan viejo que no podía caminar y lo llevaban cargado de iglesia en iglesia a predicar. Y el apóstol Juan, dice la historia, repetía una y otra vez exactamente el mismo mensaje en todas las iglesias que iba, todas las veces que predicaba. Decía lo siguiente: amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Y lo repetía, y lo llevaban a otra iglesia y decía: amaos los unos a los otros. Después alguien vino y le preguntaron por qué razón elegía decir exactamente el mismo mensaje y repetirlo una y otra vez en las iglesias. Y él les respondió: porque si se amaran, si tan solo hicieran esto, sería suficiente. El punto es este: nuestra obediencia más básica y más difícil es amor.
Y si eso nos caracteriza, y si en eso nos esforzamos con todo lo que tenemos, seremos buenos discípulos. Y no es muy complejo la vida cristiana. Pero podrían amarse los unos a los otros y sería suficiente para honrar a nuestro Señor, para ser sal y luz en esta tierra y buenos discípulos. Los sufrimientos y la gloria de nuestro Señor Jesucristo son los que pueden mantener nuestra unidad y amor fuertes. Es recordar siempre que Él primero fue a la cruz y luego vio su gloria. Vamos a pasar al segundo punto. La segunda lección que aprendemos desde el Antiguo Testamento para entender la transfiguración y lo que esto significa es que Jesús es el retorno de la presencia de Dios entre nosotros. Esta es una de las cosas más importantes que aprendemos en la transfiguración de Cristo. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 10, se narra cómo la presencia de Dios que habitaba en el templo de Israel se fue de ahí. Se fue de Israel. El profeta anunció que se iba a ir la presencia de Dios y la presencia de Dios abandonó a Israel por causa de su pecado. Después de que la presencia de Dios abandonó a Israel, pasaron 400 años que son conocidos en la iglesia cristiana, en la historia, son conocidos incluso en el judaísmo, son conocidos como los 400 años de silencio. Desde el último libro de la Biblia que tú tienes, que es Malaquías, hasta el ministerio de Juan el Bautista, pasaron 400 años en el que no hubo profeta en Israel. Por eso todos estaban maravillados con el ministerio de Juan el Bautista. Ya hacía 400 años que Israel no tenía profeta y que la presencia de Dios se había ido del templo. Y ahora ellos pudieron ver, por fin, un día se levantaron de su cama y escucharon: un profeta ha venido a Israel, Juan el Bautista, y está proclamando el mensaje del Señor. Y este es su mensaje: preparad las sendas para la venida del Señor, Yahvé, Jehová, Dios de Israel, que viene. Juan el Bautista es el Elías que fue profetizado. Los discípulos saben esto porque justo le preguntaron eso en nuestro pasaje, si ustedes leen bien, con cuidado. Y están pensando ellos en Malaquías 4:5, que dice así. El profeta Malaquías dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora sí podemos entender lo que los discípulos decían en el versículo 11 hasta el 13 de nuestro capítulo. Marcos 9, 11 al 13 dice: y le preguntaron los discípulos diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Básicamente le está reenfocando en su sufrimiento. Pero dice: pero os digo que Elías ya vino, ese es Juan el Bautista, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Cuál es la importancia de Elías o Juan el Bautista? Bueno, su importancia no está en ellos mismos, sino en lo que anunciaban. Ellos anunciaban que la presencia de Dios que se había ido de Israel por 400 años, ellos anunciaban, Juan el Bautista anunciaba que esa presencia de Dios iba a regresar, que Dios iba a venir. Preparen el camino, Dios mismo viene, Dios mismo regresa. Cuando Jesús estaba transfigurado, irradiando su luz de gloria, los discípulos debían darse cuenta, no creo que lo hicieron, pero debieron darse cuenta de que Jesús era
Dios irrumpiendo en la historia humana, en la tierra de Israel, anunciado por Elías, transfigurado y en gloria, y diciendo: he aquí, yo soy Dios. Jesús es la presencia de Dios y ha regresado a Israel, y por eso Pablo escribe en Colosenses 2:9 lo siguiente: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Toda la plenitud de Dios reside corporalmente en Jesús. Jesús no era un mero profeta como Elías o Moisés, Juan el Bautista. Jesús es Dios con nosotros. Y por fin la presencia de Dios en nosotros. Y aún más que una nube, Él se encarnó, se hizo hombre como nosotros, para nuestra salvación. Yo quiero preguntarte, ¿le conoces de esa forma? ¿Conoces a Jesús como ese Salvador, Dios que vino a salvarte? Yo quiero ayudarte a ver las implicaciones prácticas de esta verdad tan profunda antes de terminar. ¿Qué implicaciones profundas para nuestras vidas tiene el que Jesús es el retorno de la presencia de Dios? De que Jesús es Dios, la plenitud de Dios que vino a salvarnos. Pues una de las preguntas prácticas que más llegan realmente a la vida de un cristiano es acerca de cómo podemos lidiar con nuestras debilidades y pecados, con nuestros sufrimientos y con nuestros pecados. Esa es una de las preguntas más importantes que un cristiano puede hacerse. ¿Cómo vencer mi pecado? ¿Cómo ganar la pelea contra la tentación? Y esta es la respuesta. Mientras más nos enfocamos en Dios y en su gloria, más seremos transformados a su imagen. Enfocarnos y ver y contemplar y saborear y deleitarnos en la gloria infinita de Dios nos cambia. Segunda de Corintios 3:18, Pablo nos dice exactamente eso. Yo quiero que tú escuches con mucha atención cada palabra que dice Pablo en Segunda de Corintios 3:18, porque es lo más importante que vas a escuchar en esta aplicación. Es la palabra de Dios misma explicándote esto. Y dice así, 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, contemplando la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Todos nosotros cristianos, contemplando la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu Santo. Mientras más observamos a alguien, muchas veces más nos parecemos a ellos. Y esto puede verse claro en la relación de padres e hijos. Realmente uno ve a sus hijos, van creciendo, y cada vez que van creciendo más se parecen. Pero no solo físicamente. En los chistes que hacen, quizá en las muecas que hacen, en las reacciones que tienen, en los gustos muchas veces, pero no solo en los gustos, sino simplemente en cosas que ni siquiera se dan cuenta que hacen con sus rostros. ¿Pero por qué? Porque mientras más le han visto y le han visto y le han visto, más se han amoldado y transformado por esta persona. Pasa también con los esposos, ¿verdad? Marido y mujer, que van pasando los años y casi se vuelven gemelos. Y eso es bonito, bueno, la Biblia dice que son una sola carne, ¿no?
Pero el punto es, mientras más y más miras, observas y te enfocas en esta persona, más te vuelves como esta persona. Por eso los proverbios en su sabiduría dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Poner nuestra mirada continuamente en la gloria de Dios nos cambia y nos hace como Él. Si estás luchando con vergüenza o culpabilidad, no temas acercarte a la presencia de Dios y enfocarte en Él y conocerle por primera vez personalmente, tú, conocerle hoy y ser transformado por conocerle. Si tienes vergüenza o culpa, yo quiero que tú te acerques como esta historia que vemos en el capítulo de hoy, de este hombre desesperado porque su hijo endemoniado no encuentra ayuda. Y él sin nada se acerca con valentía ante Jesús y dice, por favor, ayúdame. Y lo peor es que él ni siquiera tiene una fe grande. Y le dice a Jesús, si tú quieres y si tú puedes, si tú tienes el poder de hacerlo, lidia con mi hijo, porque estoy desesperado. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Te digo que si crees, todo es posible. Dice, creo, pero ayuda a mi fe realmente. El punto es, si él estuviera avergonzado y teniendo culpa y decir, no puedo acercarme, no habría salvado a su hijo básicamente. Si tú tienes inseguridad y duda y vergüenza si debes o no debes acercarte a Dios, yo quiero decirte, Jesús es la presencia de Dios y la presencia de Dios en Cristo ofrece gracia y salvación hoy. Corre hacia esa gracia y salvación hoy mientras es el tiempo de gracia y salvación. Porque cuando venga, la palabra nos dice que vendrá para juzgar a las naciones y a sus enemigos, de los cuales tú y yo somos sus enemigos si es que no somos sus discípulos. Acércate como este hombre. Ahora, si estás frustrado porque no puedes vencer un pecado o una tentación, yo quiero decirte algo diferente. Yo quiero decirte lo siguiente. Si tú eres un cristiano y tú estás frustrado porque no puedes vencer tu tentación y tu pecado, necesitas un plan de batalla. Y tú dices, pero es que tengo un problema de carácter. Y yo le hablo hacia la gente. O yo tengo impaciencia. Necesitas un plan de batalla. Y hay demasiadas cosas en la Biblia que te enseñan cómo luchar contra el pecado efectivamente. Y una de ellas es memorización de la Biblia, meditación en la Biblia, la oración, el ayuno. Pero yo quiero presentarte hoy un arma poca conocida. Ojo, no estoy diciendo que es la más efectiva, estoy diciendo que todas esas en conjunto son la instrucción bíblica de Dios para nosotros. Debemos obedecerla, debemos memorizar la Biblia, orar, ayunar para vencer nuestras tentaciones y nuestras luchas. Pero yo quiero presentarte hoy un arma cristiana poco conocida y es esto. Hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la transfiguración de Jesús que nos hace entender su plan majestuoso, su identidad como Salvador, que primero es la cruz y después su gloria y después nos ayuda a entender que es la presencia misma de Dios, la plenitud de la deidad, que Él es Dios eterno. Entendemos eso, conocemos su gloria, cómo eso nos ayuda en forma práctica esta semana para vencer el pecado. De esta forma, enfócate en la venida de Cristo. Qué simple, ¿no? Cuando fijamos nuestros ojos en su gloriosa venida, cuando nuestros ojos lo ven por fe, nuestros pecados pierden su poder.
y nuestros sufrimientos también y tristezas son derrotados. Si te sientes deprimido, derrotado, escúchame bien, enfócate en la venida de Cristo. Ese es un arma cristiana poco usada y poco conocida. La gloria de Cristo y la gloria de su venida. Así como los discípulos, Juan, Jacobo, Pedro, vieron su gloria, tú le verás con esa gloria si tú eres cristiano. Si tú te enfocas en ese momento, que Él va a venir pronto, va a derrotar tus tristezas y tus pecados. Déjame contarte la historia de Horacio Spafford. Y terminamos. Horacio fue un cristiano acaudalado. Un día, por causa de un incendio, Horacio perdió casi todo lo que tenía. Por si fuera poco, en esa misma época falleció un hijo suyo de 4 años. Perdió todo en el fuego, falleció uno de sus hijos, víctima de una infección contagiosa. Un día atribulado decidió marcharse a Inglaterra en busca de paz y tranquilidad. Justo antes de viajar, le dieron otra noticia. Su esposa y sus 4 hijos que estaban de viaje sufrieron un accidente y el barco en el que andaban se hundió en solo 12 minutos y se perdieron 226 vidas. Después de un tiempo recibió un mensaje de su esposa, una carta. Ella era la única sobreviviente, sus 4 hijas habían muerto. Inmediatamente Horacio partió para reunirse con su esposa y al subir al barco pidió al capitán que le avisara cuándo iba a pasar por ese lugar donde se habían hundido ese barco y habían muerto sus 4 hijas y todas esas 226 personas. Cuando llegó al lugar, le avisaron y Horacio se retiró a su cuarto, se puso a orar para encontrar paz en Dios. Y él escribió el himno famoso en inglés que se llama It Is Well. Estoy bien. Todo está bien. Y dice así el himno que escribió él, perdiendo todas sus posesiones, todos sus hijos, en todo ese sufrimiento, en el mar, dice lo siguiente el himno: cuando la paz como un río me encuentra, o cuando los dolores como las olas del mar ruedan, sea cual sea mi destino, tú me has enseñado a decir, estoy bien. Con mi Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Y mi pecado, oh la felicidad de este glorioso pensamiento, mi pecado, una parte, no una parte, sino todo mi pecado, está clavado en la cruz y ya no lo cargo más sobre mí. Estoy bien. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará a mi favor. Estoy bien. Oh Señor, apresura el día en que mi fe sea vista. Cuando las nubes se desplieguen como un rollo, la trompeta retumbará y el Señor descenderá, y aún ahí estoy bien con mi Dios. Estoy bien. La fe tornaráse en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con tu gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Cuando fijamos nuestros ojos en su venida, cuando nuestros ojos le ven por fe glorioso, nuestros pecados pierden su poder y nuestras debilidades y sufrimientos son derrotados.
debemos crecer en pasión por la venida de Cristo. En ese día nosotros le veremos tal como Él es y tal como le vieron Pedro, Juan y Jacobo, en gloria, en esplendor. Y Cristo viene pronto, mis hermanos, y le veremos en gloria. Que en su venida Cristo nos encuentre amándonos los unos a los otros y sirviéndole con pureza de corazón.